es visita la 43 edició de la Fira del Llibre de València Vicente Gramaje i es visita per a presentar-nos la seva primera novel·la, i una novel·la en molt d'èxit, perquè poques vegades un autor de godelleta com Vicente Gramaje opta a una primera novel·la i aconsegueix un premi tan important com el Premi Círculo de Lectores 2011 i a més, això també te facilita l'editar en dos editorials potents com puga ser Destino y Círculo de Lectores. Vicente, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Suerte, gracias. ¿no? ¿O es la mistela de godelleta que tú tuviste que llevar? Es un duende que había por allí. ¿No tuviste que llevar muchas botellas de mistela? No, absoluto. El premio es un premio interesante porque lo convoca Círculo de Lectores todos los años para gente que escribe su primera novela y el jurado es un jurado compuesto por socios del círculo. Lectores, como puede ser usted, como puede ser yo, que se prestan voluntarios ese año para decir yo quiero ser miembro del jurado. Entonces no es un jurado habitual, sino un jurado, digamos, popular. Y eso le da, pues, al hecho de que haya sido galardonado, pues, un encanto diferente. Cuando leas esta carta, ¿qué nos vamos a encontrar cuando leamos este libro? Cuando los lectores lean este libro, los lectores que no lo han leído. Porque además tratas un tema, un fondo histórico que no es muy habitual en las novelas, como es la época del protectorado español en Marruecos, desastre de Anual, sí. La dictadura de Primo de Rivera. Mira, la gente que lea el libro va a encontrar un poquito de cada cosa. Un poquito de novela histórica, donde utilizo como trasfondo el desastre de Anual, ocurrido en 1921. Encontrar también un poquito de aventura, de novela romántica, de misterio, de novela de detectives. Entonces el conjunto, pues, es muy agradable, es muy resultón. A la gente le gusta. El trasfondo, porque me has preguntado, es el desastre de Anual. Ahí en el verano de 1921, pues, fueron asesinados, más que muertos en combate, más de 10.000 soldados. Hay cifras que hablan de 18 e incluso 20.000 soldados en una semana. Eso es un ejército, 18 o 20.000 soldados. En 7 días fue un desastre impresionante. Tan es así que para muchos historiadores ha marcado un antes y un después en la historia de España. La guerra del Rif, pues fue la cuna de la que nacieron los militares africanistas. De estos militares africanistas nacerían los militares que en el 36 darían golpe. El golpe de Estado y el general Franco. ¿Cómo surge la idea de cuando leas esta carta? La idea surge, pues, me surgió de repente, que es la verdad. Yo había estado leyendo desde hacía varios meses acerca del desastre de Anual, pero había estado leyendo porque me había enganchado, porque me gustaba la historia, pero la leía por el gusto de leer, no porque quisiera escribir algo. Y un día, a últimos de enero del 2010, dije, che, si podía ser una historia bonita. Y como siempre he tenido la fantasía de escribir algo, pero dije, che, ¿tú qué vas a escribir algo? ¿Cómo vas a escribir? No. Dije, voy a intentarlo. Empecé escribiendo un capítulo por a ver si salía algo. Salió, escribí el segundo, ya hay 2. Y empecé y aquí estoy. Cuando leas esta carta es la meta, el resultado final, tu primera experiencia, pero vamos a ver, ¿es tu primera experiencia de verdad? ¿O habían cosas que no publicabas, no enseñabas por pudor? No, en absoluto, lo digo con toda sinceridad y con toda franqueza. Nunca he escrito nada, ni siquiera un cuento, y nunca he publicado nada, ni tengo nada guardado para hacerlo. Ahora sí. Ahora sí, esto es de verdad, es que es lo primero que escribo. Para mí lo increíble, lo maravilloso, lo alucinante de esta historia no es la historia que cuenta, que es preciosa, pero es que además es mi historia. Es que además es mi historia, es lo que yo he vivido, o sea, es que no lo puedo contar. ¿Y esa historia se puede convertir en algún momento en una historia de ficción? ¿Esa historia personal tuya? La mía. Si pudiera llevarla a una novela, hombre, he vivido momentos preciosos mientras escribía novela.
Y después también, porque hay gente que te manda correos y te dice, pues mire, gracias por esto, por lo otro. Se podría, pero bueno, tampoco hay que fantasear. Lo dejo ahí, lo dejo ahí, Sí, lo dejo ahí. Pues mientras lo vas dejando ahí, para llegar a cuando leas esta carta, tiene que haber un lector detrás. ¿Cómo es el lector Vicente Gramaje? Me gusta mucho la literatura de viajes e histórica. Me gusta mucho. No, aunque no tengo un género en concreto, me gustan más las novelas que el género. A grandes rasgos, cuando voy a comprar en una librería, siempre suelo pararme delante de libros de historia o de relatos de viajes, aunque leo otras cosas, pero básicamente son eso. ¿Y qué títulos hay ahí que forman parte de tu biografía? Pues mira, Dioses, tumbas y sabios, un libro de C.W. Ceran, un libro que me recomendó mi profesor de historia y a quien yo tengo que agradecerle el hecho de que me guste tanto la historia. Es un libro muy bonito, escrito pues de una manera muy divulgativa, escrito por un historiador para gente normal y corriente, donde se narran determinados pasajes de la historia de la arqueología de una manera novelada. Otro libro que he leído, El águila de la nieve, que cuenta la caída del Imperio Romano, y el último es Los asesinos del emperador de Santiago Portugués. Sí. Luego Las obras de Pere Reverte, de los dos, de Arturo y de Javier. Pero por lo menos Javier, que es de casa. Javier, que es de casa. Vicente, ahora no hay marcha atrás. No, eso ya está, un libro es como una flecha. La flecha está volando. El autor es el artesano que la talla. La editorial es el arquero. Y ahora el libro está volando ya. Yo no sé dónde llegará, pero ya no, caiga lejos o caiga cerca. Vale. El libro está volando, caiga lejos o caiga cerca, que no te pase como en la Olimpiada del 92, que pasó por arriba, pero que caiga a manos de un lector. Entonces, ¿qué le dirías a un lector, ya para finalizar la entrevista, cuando el libro le caiga en sus manos, cuando ese libro que va volando le caiga en sus manos? Le dice, quédatelo, ¿pero por qué? El libro es un regalo. Es un regalo para mi mujer y para mis hijos. La gente que lea el libro debe sentarse a leerlo, no buscando una revelación, ni una prosa brillante, ni una historia amena, que lo es, sino que tiene que sentarse sabiendo que lo que tiene en las manos es un regalo que yo le he hecho a mi mujer y a mis hijos. Está en la dedicatoria. Esa es la verdadera razón de ser del libro. Entonces, cuando alguien dice, mira, vas a leer algo, si lo lees desde ese punto de vista, yo creo que el libro te va a impactar. Pues digo, coño, y este tío con 50 años, médico en un pueblo, se le ocurre empezar a escribir algo por primera vez en su vida para dedicárselo a su familia y le sale esto. Yo creo que hay que verlo así. Bueno, de momento lo tenemos ahí, es un momento de estima. Cuando leas esta carta, Vicente Gramaje, muchas gracias.